libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Hola y bienvenido, está comenzando un nuevo episodio de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte y gracias por permitirnos acompañarte en medio de tantas actividades, dedicar este tiempo para el estudio de la Biblia. Realmente es extraordinario. Y esto no es gastar el tiempo, esto es invertir el tiempo en nuestra salvación. Estamos en una nueva temporada hablando sobre la cura del pecado, cómo el mayor problema del universo tiene solución. Y esa solución la encontramos en Cristo, y a través de las Sagradas Escrituras estamos desarrollando diversos temas que tienen que ver sobre este tema tan importante para nuestra vida. Así que bienvenido, un grande abrazo para ti, que Dios te bendiga y bienvenida, Aileen. Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que se van sumando a esta hora de programación. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno es estar juntos para una vez más abrir la palabra de Dios, seguir nutriéndonos espiritualmente, seguir aprendiendo de una forma sencilla y amena. Y como lo dice el nombre de este programa, Biblia Fácil. Sí, de una forma en que juntos podamos conocer más de la Biblia de una forma sencillísima. Y hoy, Pastor, tenemos un tema importantísimo. Antes de poder entrar a nuestro tema de hoy, te invito para que puedas solicitar un material extraordinario preparado con mucho cariño para ti. Este es un presente, un regalo para que puedas acompañarnos durante esta temporada con el estudio de este material. Se trata del curso bíblico La cura del pecado. Así es, Pastor Joel, amigos, yo tengo este material aquí en mis manos, esta guía de estudio, este curso bíblico titulado La cura del pecado. Este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Cada uno de los temas de los capítulos los estamos desarrollando en el programa y tú puedes acompañar con este material en manos cada uno también de nuestros episodios. Así que solicítalo ahora mismo, que está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Tú puedes ahora mismo ingresar a la aplicación de WhatsApp y enviarnos un mensaje a este número, más 5512 98 100 14 60, o también de una manera práctica puedes descargar el material a través de estudielabiblia.com. Ingresa allí y allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer tu vida espiritual. Hoy ingresamos a un nuevo capítulo. Hablaremos sobre un tema tan relevante e importante dentro de este contexto que estamos estudiando sobre el pecado. Entre los años de 1889 y 1975 existió un historiador llamado Arnold Toynbee. Es interesante que él escribió 12 volúmenes hablando sobre la historia de la humanidad. Y bueno, él estudió durante toda su vida 23 civilizaciones. Entre ellos, los que más resaltaba, pues estaban los romanos, los aztecas, los griegos, los chinos. Y él consideró la civilización helénica como modelo que consideraba completa. O sea, esta civilización era la que podría prevalecer y fuerte a través de toda la historia. Así que él hizo todo su trabajo para encontrar la fortaleza de estas civilizaciones, solo que en su quinto volumen él responde una pregunta interesante. ¿Por qué es que las civilizaciones más importantes de la historia terminaron desintegradas y colapsaron? Por ejemplo, el Imperio Romano parecía que nunca iba a caer. ¿Cómo es posible que un momento el gran imperio dominante finalmente cayó? Y la respuesta que él dio allí en sus libros al estudiar las civilizaciones fue muy interesante. Él decía que una de las razones por las cuales se desintegran las mayores y mejores civilizaciones justamente es por el abandono a la anarquía. ¿Qué cosa es anarquía? A no respetar a la autoridad, a ir en contra de sus propias leyes. Entonces, una civilización que va en contra de ley que protege el bienestar de la misma sociedad hace que finalmente acabe todo en un caos. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros estamos también en una sociedad que avanza rápidamente a esa desintegración. ¿Por qué? Cada vez hay menos respeto, cada vez hay menos valores, menos principios, cada vez se negocian los principios importantes y se desprecia la ley. ¿Y qué decir de la ley de Dios? Que dentro del cristianismo incluso se desprecia aquellos principios que Dios estableció para nuestro propio bienestar. Sin embargo, en la Biblia encontramos que Dios dio su ley para aquel que es libre, para
justamente conservar la libertad. ¿Dónde está aquel que rompe todas las leyes? Privado de su libertad. Hoy veremos la ley como principios eternos establecidos por Dios para mantener una relación correcta entre Él y nuestros semejantes. No como algunos dicen que la ley ya no existe más y que la gracia suplantó la ley y que la ley ya no existe más para el cristiano. Veremos hoy que la gracia y la ley están en perfecta armonía, porque aquel que es salvo por la gracia vive en armonía con la ley de Dios. Abordaremos este tema a la luz de la Biblia y antes, como siempre, hacemos una oración. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra y hoy queremos abrirla una vez más para ser conducidos por tu Santo Espíritu en el estudio de hoy y comprender mejor cómo es que tu ley, como principio eterno, protege nuestra relación contigo y también con nuestros semejantes. Ayúdanos a comprenderla y que tu Santo Espíritu pueda mostrarnos aquella luz que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya el cuarto tema de esta serie de estudios en esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título La Ley y el Pecado. Como siempre, vamos a hacer una serie de preguntas y el pastor Joel, a la luz de la Biblia, va a ir respondiéndolas. Yo veo que él ya está con Biblia en mano y tú también que nos estás acompañando a esta hora. Toma tu Biblia para corroborar cada uno de los versículos, para juntos seguir estudiando el tema del día de hoy. Pastor Joel, comenzamos y la primera pregunta: ¿cómo considera la Biblia el pecado? En la lección anterior, cuando hablamos de pecado, ya tomamos este texto bíblico, mas hoy para responder esta pregunta volveremos a leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice así: todo el que comete pecado quiebra la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Ya dijimos que la Biblia define al pecado como transgresión de la ley. ¿Por qué razón? Porque si no hay ley no hay consecuencia. Y si no hay consecuencia, pues no hay nada que transgredir. Es muy simple, es importante entender que la ley siempre nos lleva a actuar de una manera correcta y aquel que rompe la ley de alguna manera tiene alguna consecuencia. ¿Cómo me puede llegar una multa de tránsito si nunca transgredí una ley que me diga cuál es el límite? Entonces, si no hay transgresión, no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. La Biblia es muy clara para poder expresar este asunto. Ahora, es importante entender que Dios estableció su ley. Y su ley está en 10 principios, a los cuales los llamamos 10 mandamientos, porque esta sería la norma de juicio ante la desobediencia. Entonces, esta ley es la base moral y el ejemplo que todo ser humano debe seguir. Por eso cuando vamos a Santiago capítulo 2, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo, o aquí el apóstol Santiago, dice: no cometerás adulterio, no practicarás el homicidio, porque si cometes adulterio, practicas el homicidio, tienes transgresión de la ley. Qué interesante es que Santiago está tomando 2 mandamientos de la ley de Dios que está en el libro de Éxodo capítulo 20, como para que no podamos confundir y decir quizás la ley se modificó. Y estamos hablando del Santiago que está en el Nuevo Testamento. Al tomar 2 mandamientos basados en la ley de Dios, que está en el libro de Éxodo capítulo 20, Él nos está dando la total certeza y la seguridad de que la ley continúa vigente. Además, Él culmina diciendo en el versículo 12, actúen y hagan como quien van a ser juzgados por esta ley, y no lo llama una ley de yugo, una ley de maldición, lo llama la ley de la libertad. ¿Y por qué razón? Porque esta ley de la libertad se usa en el juicio. Y el apóstol Santiago, al citar 2 de sus mandamientos, él está diciendo: si ustedes actúan de manera correcta bajo esta ley, serán juzgadas. Otro de los propósitos de la ley, obviamente, es definir y proteger nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, pues ya de aquí veremos a continuación. Y queremos saber un poco más sobre eso, pastor, porque me quedé pensando que usted acaba de mencionar que es vista la ley como la ley también de la libertad, ¿no? Y las reglas son necesarias incluso en nuestra sociedad actual para vivir en armonía. Y las leyes es una forma también de que podamos respetarnos los unos a los otros. Y en el caso de la Biblia, la ley de Dios es como un muro, un marco de protección para nosotros mismos. Pastor, ¿cuál es en sí la esencia de la ley de Dios? Jesús mencionó en el libro de Juan capítulo 14, versículo 15 lo siguiente: si me amas, guarda mis mandamientos.
Fíjate qué interesante, el guardar los mandamientos siempre va a ser la evidencia, es el resultado, nunca la causa, tanto de nuestro amor a Dios y también de nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos? No somos salvos por guardar la ley, somos salvos por la gracia de Dios. Eso dice Efesios capítulo 2, 8 al 10. Sin embargo, somos salvos por la gracia, y el versículo 10 dice, para buenas obras. Entonces, la causa de la salvación es la gracia de Dios. La evidencia de la salvación es vivir en armonía con los principios que tienen que ver de buen relacionamiento con Dios y con los demás. ¿Y cuál es la esencia de la ley? Jesús colocó a la ley como, en esencia, como el reflejo de su carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor. Es interesante que necesitamos notar una cosa. No existe en este mundo un gobierno sin leyes. Si en este planeta, aún de corrupción y de maldad, las leyes protegen un gobierno, ¿cómo vamos a atrevernos a pensar de que el gobierno eterno no tiene leyes? Ahora, es interesante que si tú vas a algún país y desconoces sus leyes, tú vas a ser transgresor hasta el momento que tú las conozcas y seas consciente de ello. Cuando nosotros somos cristianos y vamos a la Biblia, nosotros conocemos perfectamente cuál es la ley que Dios colocó para sus hijos. Ahora, así como en la tierra existen leyes para proteger la seguridad y el bienestar, existe un gobierno divino. Y la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, en esencia coloca la ley como el amor. Eso vemos en 1 Juan 4:8. ¿Por qué razón? Porque la manera que amamos a Dios demostramos obediencia a Dios. Por eso Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el amor nunca pasa de moda. El amor nunca está desactualizado. Y si la ley de Dios refleja su carácter, entonces Dios es eternamente amor. Y al reflejar el carácter de Dios significa que la ley de Dios es inquebrantable. La cruz no rompió la ley, no quebró la ley, porque la cruz es la demostración de amor. Ahí se pagó la condenación de la ley. Eso significa que la ley continúa condenando a aquel que la desprecia y ahí libertando a aquel que acepta el sacrificio de Jesús. Entonces, en la esencia de la ley de Dios será su carácter, que es el amor. Pastor, cuando hablamos de la ley de Dios, bueno, lo primero que se nos viene a la mente son los 10 mandamientos en sí, ¿no? Que lo vemos reflejado en el libro de Éxodo, el capítulo 20, al menos la mayoría de los cristianos, incluso de diferentes denominaciones, sabemos muy bien esto. Los 10 mandamientos, ¿será que reciben otro nombre? Sí, el libro de Deuteronomio capítulo 4, el versículo 13 dice, y os comunicó su pacto para cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Los mandamientos no fueron escritos por Moisés. En el Antiguo Testamento vamos a ver un sinnúmero de leyes. Muchas veces Dios encomienda para que Moisés escriba esas leyes. Pero la ley de su pacto, que son los 10 mandamientos, fue escrito directamente por el dedo de Dios. Entonces, los 10 mandamientos son el pacto de Dios. Cuando Moisés la recibe de parte de Dios, él la coloca justamente en el lugar santísimo, dentro del arca. Por eso es que incluso se denominó el arca del pacto, porque ahí contenía el pacto que Dios se había hecho con los seres humanos. Ahora, resulta que los mandamientos constituyen principios que establecen un pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto es una relación entre dos personas firmados o documentados en algo, sostenidos en algo. Entonces, así como Dios hizo un pacto con Israel a través de su ley, Dios hace el pacto con cada creyente, con cada discípulo, con cada persona que se entrega a Él. Y ese pacto con Dios es donde Dios se compromete a cuidar de su pueblo, a tomar propiedad especial de ese pueblo, y el pueblo se compromete a obedecer los mandamientos de Dios. Mas la obediencia no es algo que es producido exactamente por el ser humano. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a obedecer, y en eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto no quita la ley de Dios. El nuevo pacto simplemente lo ubica en otro lugar. La ley de Dios en el antiguo pacto estaba en tablas de piedra. En el nuevo pacto la ley de Dios está colocada en el corazón. ¿Eso qué significa? Que el nuevo pacto no anula la ley de Dios, y el hecho de que yo haga un pacto y un compromiso con Dios, Él me promete todas sus bendiciones, su cuidado y la salvación, y mi respuesta por medio de la fe, de la obediencia, justamente a esos principios que estableció para mi vida. Pastor, vamos a seguir profundizando sobre en sí la ley de Dios. ¿Cuáles son esos 10 mandamientos? Bueno, yo he escuchado, y seguramente nuestros amigos también, de que hay algunos que dicen, ¿no? Hay ciertos mandamientos que ya no están vigentes, el cuarto ya no está, se juntó, en sí son 10 realmente.
En el Nuevo Testamento encontramos que los mandamientos son 10, ¿correcto? Ahora, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 20, está la manera como Dios describe su ley. Solo que yo quiero aquí hacer un breve paréntesis, porque en el libro de Marcos capítulo 12, un escriba, un fariseo, se acerca para Jesús y le dice: Señor, ¿cuáles son los dos grandes o cuál es el mayor mandamiento de la ley? Y Jesús hace una respuesta realmente interesante. Y él dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que muchos quedan allí y no completan el texto, porque Jesús no dice que anuló los 10 mandamientos. Jesús culmina el texto diciendo así: de estos depende toda la ley. Cuando dice depende, Jesús apenas está haciendo un resumen. Jesús no está anulando, no está quitando. Además, Mateo 5, 17 y 18 dice: no he venido para abrogar la ley, los profetas, no vine para quitar, sino para cumplir. La palabra cumplir viene del griego pleros, que significa ampliar. ¿Ves? Mateo capítulo 5, Jesús no anuló, Jesús amplió, le dio el sentido espiritual que se había perdido a través del tiempo. Ahora, es interesante notar que la ley de Dios en sí está resumida en 2 principios: amor a Dios y amor al prójimo. La esencia dijimos que es el amor. Entonces, la ley de Dios fue dada para poder proteger nuestra relación con Dios y para poder proteger nuestra relación con el prójimo. Vamos a entender aquí una diferencia entre ser cristiano y ser legalista. Un legalista se aferra de la ley para salvarse sin tener una relación con Dios. Entonces, la ley, como no salva, finalmente el legalista solamente se preocupa en buen comportamiento sin relación. Un cristiano tiene una relación con Dios y la evidencia de esa relación es vivir en armonía con su ley. Hay una diferencia enorme. Yo me salvo por la gracia de Cristo, pero la evidencia es la obediencia, porque la fe sin obras es muerta, va a decir el libro de Santiago. Fe no solamente decir creer en Dios, fe es amar a Dios. ¿Y cómo amo a Dios? No diciendo: Señor, te amo. Evidencias. ¿Dónde están esas evidencias? Éxodo capítulo 20. Encuentro que los 4 primeros mandamientos demuestran mi devoción y amor a Dios, y los 6 últimos mandamientos, mi relación con los demás. Ahora, cuando vemos Éxodo capítulo 20, vas a encontrar esta división de manera clara. Primer mandamiento, te voy a apenas resumir porque tienes que leer todo el capítulo. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes de ninguna semejanza. En otras palabras, no adorarás esculturas. Tercer mandamiento: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate el sábado para santificarlo. Quinto mandamiento: comienza la segunda tabla de nuestra relación con los demás. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Luego: no matarás. Luego: no cometerás adulterio. Luego: no hablarás falso testimonio. Y finalmente: no codiciarás. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con total honestidad. Si esta ley fuese anulada en la cruz, significa que ninguna de esas tiene validez. Ahora, respóndeme con total honestidad. Los cristianos de hoy necesitan tener otro Dios. Si tú me dices que eso continúa siendo pecado, estás observando la ley, porque el primer mandamiento es: no tendrás otros Dios delante de mí. Los cristianos de hoy necesitan adorar esculturas. Si tú me dices que eso es pecado y eso es ofensa contra Dios, entonces la ley de Dios sigue vigente. Los cristianos de hoy tienen que honrar al padre y madre. Si tú me dices eso es pasado de moda, eso fue para el judío, quiere decir que ahora hay que deshonrar a los padres. Los cristianos de hoy consideran que matar es pecado. Si tú dices: no, matar es pecado, solamente fue para el judío, entonces la ley fue para el judío. Pero si pecado todavía continúa siendo matar, robar, adulterar, significa que la ley de Dios continúa vigente. El problema no está con los mandamientos, el problema está con uno de los mandamientos que Satanás siempre lo atacó desde el comienzo, que es el 4º mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. Si te das cuenta, los mandamientos de Dios muestran a través de obras, de evidencias, cómo tiene que ser nuestra relación con Dios. Ahora, guardar la ley de Dios sin relación con Dios no tiene sentido, porque la ley fue dada para proteger relaciones. Si tú no tienes una relación con Dios, la ley no tiene sentido. Pero una correcta relación con Dios, la ley hace que protege esa relación. ¿Quieres un ejemplo? ¿Cómo proteges tu matrimonio? ¿Tú crees que el matrimonio tiene ley o no tiene ley? Porque tú dices: yo soy casado, pero hago lo que quiero, no hay ley. Tu matrimonio finalmente se va a deshacer. El pacto no va a haber, compromiso no existe más, porque tú haces lo que quieres. Pero tú no estás andando y pensando diciendo: qué difícil es guardar la ley del matrimonio, qué difícil es ser fiel, qué difícil es hacer esto, lo otro. Cuando amas, no es nada difícil, porque siempre la ley es para proteger la relación. Entonces, ¿cómo protege mi relación con Dios? ¿Cómo se protege mi relación con los demás? Bajo principios que Dios estableció. Ahora, cuando Dios dice: amarás a Dios y amarás a tu prójimo, no trajo nada nuevo.
Jesús estaba mencionando dos pilares del Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 6 está exactamente lo que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y Levítico capítulo 19 está el otro principio: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no vino a traer nada nuevo. Jesús vino a darle el sentido espiritual que se había perdido con el tiempo, donde los judíos se aferraban a la ley despreciando a Cristo. Ahí está el problema. Pero ¿cuál es lo que el cristiano debe ser hoy? Un relacionamiento con Cristo correcto me lleva a una obediencia completa y una dependencia de Dios. Vuelvo al principio de Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. No estás obligado a guardar los mandamientos si es que no amas. Pero si realmente amas a Dios, muéstralo a través de la obediencia. Pastor Joel, usted mencionaba hace instantes nada más, siguiendo esta línea de pensamiento que usted está trayendo, de que en nuestra sociedad actual las leyes son necesarias, ¿no? No existe ningún gobierno sin ley. En el caso, del plano espiritual y de lo que estamos abordando el día de hoy, ¿qué función cumple la ley de Dios en el comportamiento del ser humano? El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, dice así: por las obras de la ley nadie será justificado, porque por la ley se conoce el pecado. Entonces alguien lee y dice, sí, por la ley nadie se justifica, entonces la ley no existe. Eso no está diciendo el texto. Porque si tú lees, sigues leyendo, Romanos 3:31 dice así: entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? No coloques a la ley en el lugar incorrecto. ¿Qué significa colocarlo en el lugar incorrecto? Colocarlo como medio de salvación. Porque el único que nos salva es Cristo. El problema de los judíos era colocar la ley como el centro. Entonces protegían tanto la ley que no tenían relación con Dios. Jesús dijo, o Dios dijo en Isaías, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos. Protegía tanto algo que no guardaban nada finalmente. No había ningún relacionamiento entre ellos y Dios. ¿Qué función cumple la ley? La ley nos revela el pecado. La ley nos dice que necesitamos de Dios. Es como un espejo. Cuando tú vas a un espejo vas a ver todo el problema que tienes en el rostro. No imaginar que estás manchado con un poco de lodo. Tú no vas a decir, ahora me miré que estoy manchado, agarras el espejo y te limpias con el espejo. Eso es totalmente ilógico, porque la función del espejo no es limpiarte. La función del espejo es mostrarte. La ley no te limpia, la ley no te salva, la ley te muestra la realidad. Aquel que reconoce que es pecador necesita de un salvador. ¿Y cómo reconozco que soy un pecador? A través de una ley que me dice que yo soy transgresor. Por eso es que Romanos 7:7, Romanos 3:20 dice, la ley me muestra el pecado. Ahora, ¿yo estoy en armonía con Cristo? ¿Quiere decir que la ley dejó de existir? Claro que no, porque yo continúo con naturaleza de pecado y necesito nuevamente recordar quién soy para depender de Cristo. Entonces, la ley nos promete bienestar si lo obedecemos, pero también condenación si la transgredimos. El apóstol Pablo, cuando dice, el fin de la ley es Cristo, no está diciendo que Cristo puso fin a la ley. No dice Cristo colocó punto final a la ley, dice el fin de la ley es Cristo. Fin significa la finalidad, el objetivo de la ley es llevarte a Cristo. La sociedad no lo soluciona la ley. El problema de pecado no lo soluciona la ley, apenas apunta, apenas muestra, pero te muestra quién puede salvarte, quién puede librarte de esa condenación. Entonces, la función de la ley no es de salvar. La función de la ley es apuntar nuestra realidad y mostrar nuestra mayor necesidad, que es Jesús. Por eso es que la ley de Dios no puede ser abolida. Pastor, qué importante ese punto. Y yendo un poco más allá, ¿cuáles entonces serían las consecuencias? Porque todo en esta vida tiene consecuencias. Todo lo que hacemos y nuestra desobediencia, incluso a las leyes terrenales, tienen consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de no obedecer, de no seguir las leyes, del pecado? El libro de Isaías capítulo 59, versículo 2 y versículo 3 dice así: vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y vuestros pecados ocultaron su rostro para él ya no escuchar. Porque vuestras manos están contaminadas, vuestros dedos están llenos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y vuestra lengua habla maldad. ¿De qué está hablando aquí Isaías, el profeta Isaías? Lo que más puede destruir de nuestra relación con Dios es cuando nosotros nos rebelamos en contra de su gobierno, en contra de su autoridad y en contra de su ley. ¿Y qué cosa causa la destrucción? Justamente la separación. Entonces, ¿qué cosa es el pecado? Me separa de Dios. El separarme de Dios me separa de la vida. Y al separarme de la vida, entro automáticamente al territorio de la muerte.
No existe mayor tragedia que la ruptura entre la relación que existe entre el creador y la criatura, o entre el ser humano y Dios, que es la fuente de vida. Ahora, antes de interrumpir la relación con Dios, el pecado también corrompió la relación entre los seres humanos. Hay una relación estrecha. ¿Cómo estás con Dios? ¿Cómo estás con los demás? Entonces, ¿qué cosa hace la ley de Dios? La ley de Dios lo que hace es proteger las relaciones, y la consecuencia de esa ruptura de mi relación con la ley de Dios hace que mi ruptura con Dios y con los semejantes sea lo mismo. Fíjate, el pecado nos convirtió a todos egoístas, el deseo de siempre ser el centro de atención. Y en base a eso, ¿qué cosa viene? Ambición, codicia, envidia, arrogancia, inmoralidad, todo eso. Entonces nuestro mayor problema es nuestro yo, es la esencia por la cual nos rebelamos en contra de Dios, no queremos someternos a Dios. Y finalmente, por aislarnos de Dios, separarnos de Dios, terminamos en la destrucción final. Entonces, volviendo a resumir este asunto, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Primero, me separa de la vida, me separa de Dios. Y el separarme de Dios me coloca en un terreno de autodestrucción. Y finalmente, de muerte eterna. Pero la armonía con Dios a través de su ley protege mi relación con Él. Por eso es que la base de su ley es el amor. Finalmente, recordemos que gracia y ley no son contrarias, viven en armonía, porque aquel que ofreció su ley es el mismo que da su gracia. Pastor, realmente las consecuencias del pecado son terribles, son desastrosas, es esa muerte eterna, pero en medio de ese panorama hay esa luz de esperanza. ¿Qué es, pastor, lo que hace la sangre de Jesús en nuestras vidas? El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10 hasta el versículo 12 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una vez más, el pacto que quiere hacer con toda la humanidad. Ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, y perdonaré sus maldades y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué cosa es lo que Jesús hace en nuestro favor? Él quiere hacer un pacto. Y ese pacto, ¿qué consiste? En su gracia, en su sangre. ¿Qué hace su sangre? Nos perdona, nos limpia, nos purifica. Pero cuando Él nos perdona y nos limpia, ¿qué cosa coloca en el corazón? Su ley. Entonces, la sangre de Jesús nos limpia de pecado y nos reconcilia con Dios. La gracia que salva es la gracia que transforma. Y cuando nos transforma, coloca nuestra vida en armonía con su ley. Por eso dice el libro de Hebreos 8, que Él coloca su ley en el corazón haciendo un pacto. Ahora, Él nos capacita para amar, Él nos capacita para obedecer, Él nos capacita para una nueva vida. ¿Qué significa nueva vida? Nueva vida no es continuar con la vida antigua, es colocarnos bajo los principios divinos, bajo el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, la ley de Dios protege nuestra relación, nos hace caminar en libertad. En 1 Juan 5:3 dice: en esto consiste el amor de Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Y 1 Juan 2:4, ¿sabe lo que dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que la desobediencia y la rebeldía contra la ley de Dios nos hace perder los mayores beneficios de libertad y de relación con Dios. Finalmente, el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice que hay uno solo que ataca la ley de Dios y está en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sabes quién es? Satanás. Él se ensaña, se enfurece contra aquel que quiere ser obediente. ¿Por qué? Porque entendió que por gracia es salvo, por gracia para buenas obras. Hay una relación y una armonía entre lo que Cristo me ofrece y lo que Él hace en mi vida para colocarme bajo sus principios. Cuando nosotros comprendemos eso en nuestra vida, entonces habremos comprendido en qué consiste una buena relación con Dios. Cuando entendemos eso, finalmente nuestra relación con Él cada vez será mejor. Finalmente, hoy quiero invitarte para que al entender este tema podamos ir a Dios para que nuestra relación con Él pueda ser tan firme, hagamos un pacto y un compromiso con Él y al recibir su gracia nos tornemos obedientes. Podemos orar. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por mostrarnos la grandeza de tu ley. Que tu carácter sea reflejado en nuestra vida a través de aquellos principios que tú colocaste para revelar nuestro amor hacia ti y a nuestros semejantes.
Gracias por aquella luz que llega a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es así como llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel. Gracias por acompañarnos como siempre. Te invito para buscar una iglesia adventista del séptimo día y continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil. Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Bao đêm đợi chờ mưa rơi